De una vez nuestra intervención. Vamos a iniciar nuestras intervenciones y vamos a cubrir esas interrogantes para entrar de lleno después de cubrir lo que tiene que ver que tiene que ver con percepción. Nos iniciamos con los temas que siguen. Entonces sean todas y todos bienvenidos y vamos a comenzar. Vamos a leerlos y a escucharlos a quien quiera hacer su intervención de manera oral. Gracias. Ahora sí me oye, buenas tardes. Ahora sí la escuchamos. Ok, perfecto. Buenas tardes a todos, compañeros. Buenas tardes, profesora. Bueno, en relación a las percepciones, yo pienso que la percepción individual que tengamos de una situación para resolver un conflicto es una cuestión muy subjetiva, porque el conflicto, como nosotros lo estamos viendo desde el punto de vista individual, lo vamos a resolver nosotros mismos en forma individual. Cuando vamos a la parte colectiva, ya es diferente, porque tenemos varias partes involucradas en el mismo. Por lo tanto, hay que tomar en consideración muchas de las herramientas que hemos visto hasta este momento. La percepción y las emociones que nosotros tenemos cuando vamos a un conflicto, a la resolución de este, tenemos que tener en consideración el lenguaje que vamos a utilizar. Tenemos que tener en consideración el lenguaje expresivo, nuestra forma de movernos, nuestra forma de hablar, el, la expresión corporal, esa es la palabra, la expresión corporal que nosotros estamos desarrollando en esa resolución de conflicto. Porque puede ser que por una palabra dicha por alguna de las partes o uno como mediador también puede causar una emoción en estas personas, generarle ira, generarle miedo, generarle frustración y por lo tanto debemos ser muy cuidadosos en ese sentido. En eso veo que tiene que existir una comunicación efectiva para poder lograr un entendimiento entre todas las partes. Considero pues que la resolución de conflictos y con el tema de la percepción y las emociones es muy importante. Y por eso se debe mejorar la comunicación, eh, darle confianza a las partes, fomentar una buena empatía, un buen feedback entre ellos para buscarle la efectividad en la resolución de estos conflictos. Bueno, creo que por ahora eso es todo. Muchísimas gracias. A ver qué- Gracias, Judith. Efectivamente, como señalas, la comunicación sigue estando presente en cada una de las actividades, de los pasos, de los procesos que nosotros hacemos para la resolución de conflictos. En este caso, pues obviamente, el cómo se hace la comunicación tiene que ver directamente con la percepción. Por eso los temas están en bloque. Y en ese bloque de la comunicación está la percepción y están los otros temas que vamos a trabajar hoy. Pero sí, efectivamente, tiene que ver con la percepción colectiva. Creo que de la individual nos debe conducir a la colectiva para lograr la aspiración en resolución de conflictos, en nuestro caso, que siempre será ganar, ganar. Gracias, Judy. Ujú. Adelante, Richard. Buenas tardes. ¿Me escucha? Buenas tardes, sí, te escuchamos. Buenas tardes, ¿cómo están? Feliz día y feliz tarde para todos. Bueno, ampliando un poco más lo que con lo que lo que amplió la compañera. En parte tiene muchísima razón debido a que si bien es cierto de que la percepción como tal y las emociones son dos aspectos que son realmente fundamentales, ¿verdad? Ya que esto va generado a través de lo que son las experiencias humanas. Y de esta manera es cuando las personas interactúan de cierta manera compleja, ¿verdad?
Si bien es cierto, lo que se refiere a lo que es la percepción, ¿verdad? Podemos decirlo que es un proceso en el cual es a nivel sensorial, si vamos al caso, ya que interpretamos la información, la analizamos, ¿verdad? Y en cambio las emociones son más que todo respuestas afectivas a situaciones. Estas respuestas, si bien es cierto, ¿verdad? Exploran eh, van a explorar muchos ámbitos, además tienen muchos conceptos que la podrían definir, ¿verdad? Ya que son prácticamente ramas psicológicas que van a ir engranando dentro de lo que es la conducta del ser humano. Asimismo, pudiéramos decir, ¿verdad? De que la percepción como tal maneja una serie de elementos. Pudiéramos decir que podemos tener los elementos que es la recepción, podríamos decir que tenemos que tener mucha organización y el punto más importante sería la interpretación de cómo se va a dirigir o cómo vamos a explanar o cómo vamos a resolver tal conflicto. En cambio, si bien es cierto, lo que son las emociones, ¿verdad? Manejan una serie de elementos también. Pudiéramos decir que también manejan un elemento psicológico, manejan lo que son conductas o expresiones conductuales y, eh, y experiencias que son subjetivas, ya que pueden variar en cuanto a la persona, pues. Y en cambio a ese comportamiento, uno va acatando, va haciendo alineamientos que van a conllevar a resolver cualquier tipo de conflicto, siempre y cuando exista una comunicación, como hemos dicho ya en reiteradas oportunidades durante este proceso de este diplomado, que la comunicación es un elemento súper importante en estos hechos. Es todo, buenas tardes. Gracias, Richard, por tu intervención asertiva y tú nos pones en situación de seguir adelante porque haces mención ya a lo que son las emociones. Recuerden que estos son procesos cognitivos continuos, pero por razones didácticas, siempre lo digo, nosotros hacemos estas separaciones, pero son procesos que ocurren en un continuo. Fíjense, entramos ya, como nos puso en situación Richard, en lo que son las emociones, vinculadas, por supuesto, a todos estos aspectos conceptuales que venimos trabajando. Vamos a colocar una lámina con una definición de emoción y vamos a ver en qué, de entrada, en qué se pudiera diferenciar la, la percepción de las emociones. ¿Cuál de lo que aparece allí escrito, de los aspectos que se mencionan, pudieran decir ustedes que es la diferencia más notable entre estos dos conceptos? Ya la vamos a colocar, estén atentos allí, vamos a dejar unos minutos para que la revisen, la lean y seguimos adelante entonces con las diferencias entre ellas. Gracias. Adelante, Nolis, te escuchamos. Buenas tardes. ¿Sí me escuchan? Sí, bueno, hablando de la percepción con relación a los derechos humanos, que es lo que estamos nosotros trabajando ahora en este diplomado, se puede decir que esa percepción siempre va a ser subjetiva. ¿Ok? Tenemos la percepción, sobre todo la percepción de género, en este sentido. Las mujeres van a ver un conflicto diferente de cómo los ven los hombres. La mujer siempre va a ver el conflicto de una forma en la que ella va a buscar ganar el conflicto. El hombre busca ganar el conflicto, aunque por lo general, según lo que dicen los psicólogos, no lo digo yo, ceden más rápido que lo que cede una mujer con relación al conflicto. Si es un conflicto que es entre una mujer y un hombre, también, si es entre una mujer o una mujer. Entonces,
o entre un hombre y un hombre. Cada quien va a tener una percepción individual de cómo resolver el conflicto. Por lo general, el hombre, cuando son conflictos callejeros, el hombre siempre se va a las manos. La mujer no, la mujer más bien, no sé, pega gritos, siempre busca una tercera persona en quien manifestar su forma de resolver el conflicto. Entonces, eh, siempre tenemos que encuadrar el conflicto de acuerdo a la percepción que va a tener la persona en el momento que quiera resolver ese conflicto. Y bueno, de acuerdo a su percepción, la persona va a estar dispuesta a ceder o a no ceder, a alargar el conflicto o a que sea más corto el tiempo, para poder llegar a una solución de ese conflicto. Gracias. Gracias, Noli, por tu intervención, aunque tenemos algunas diferencias precisamente en la percepción de lo que señala. Y estos espacios son libres donde ustedes pueden manifestar eh, sus opiniones, sus análisis, sus reflexiones sobre los temas. Fíjate, yo no considero que la percepción es la que decide el conflicto. El conflicto existe y la percepción que tenemos del entorno es lo que es la posición que vamos a tomar para resolverlo. Pero no haría esa diferencia tan tajante como señalas en cuanto a la resolución de conflictos, porque sí puede haber actitudes individuales en asuntos particulares. eh, Se entiende que pudiera ser así, pero en este caso estamos hablando de la preparación de una mediadora o un mediador para intervenir de acuerdo a las circunstancias que observe en la resolución de un conflicto. Eh, el conocimiento que tengamos de el tema teórico, de los ejemplos, de la experiencia, es la que va a influir mayormente en las decisiones que vamos a tomar para la resolución de un conflicto. Realmente no creo que sea el sexo o el género el que vaya a decidir cómo vamos a actuar en una resolución de conflicto. Es una visión personal. Tú tienes derecho a tener la tuya, obviamente, y defenderla hasta cierto punto, pero considero que ese no es el factor primordial para los aportes que se pueden hacer en una resolución de conflictos. Gracias. Fíjense, compañeras y compañeros, aquí estamos mostrando en la lámina una definición muy generalizada, muy general de lo que son las emociones. Y la pregunta que se hizo anteriormente era, ¿qué diferencia fundamental ven ustedes entre lo que es el proceso de la percepción y las emociones? Entonces los invito y las invito a leerla con detenimiento, a revisarla y después hacer el proceso de comparación entre ellas y vamos a ver qué opinan ustedes. Gracias. Karelin, fíjate, la cuestión es la siguiente. Comparen, por favor, la definición que ustedes tienen de lo que es la percepción. Observen lo que hemos, la percepción, observen la lámina de emociones que acabamos de colocar y examinen y díganos cuál es la diferencia mayor que ustedes ven entre los dos conceptos. Gracias. Y mi cámara.
muy bien. Gracias por las opiniones, las reflexiones sobre estos dos conceptos desde el punto de vista de lo que es lo personal para la resolución de conflictos. Fíjense, estos procesos no es que uno sea consecuencia del otro, no es que son iguales, no. La percepción es un proceso cognitivo completo, a través de los sentidos, por supuesto, los dos vienen a través de los sentidos, los dos procesos, pero en la percepción percibimos esa información, la recibimos a través de los sentidos, ¿verdad? Es un proceso sensorial. Esa información la decodificamos y volvemos a componerla. La decodificamos y volvemos a componerla en un todo. ¿Por qué la volvemos a componer? Porque la percepción es un proceso inferencial y constructivo. ¿Qué quiere decir inferencial? Que intervienen procesos que ya nosotros hemos tenido como ideas que cierran. Por ejemplo, la idea de silla, ¿verdad? Yo tengo una idea de silla, eso es inferencial. Ese concepto no cambia, ahí está. Yo recibo información externa, tengo el concepto, eso es lo que es inferencial, y construyo nuevamente. Eso es la percepción, un proceso complejo y mucho más amplio. Una emoción es una respuesta inmediata. Iba a decir insight, pero creo que la palabra que lo expresa mejor es una respuesta inmediata, que influye sobre lo psicológico y lo fisiológico. Entonces no pueden ser siempre, puede ser que por la percepción nosotros demos una respuesta emocional, sí, pero eso siempre no ocurre de esa manera, porque la reacción de la emoción es psicofisiológica y es una respuesta inmediata. Una emoción no se sostiene en el tiempo de la misma manera, porque puede ser que a partir de una emoción venga un sentimiento que es otro concepto diferente. Pero las emociones son respuestas inmediatas. Ah, pueden ser agradables o desagradables. O sea, no nos mantienen, por decirlo de alguna manera, en forma neutral. No. Pero así como llegan, pueden desaparecer porque no se van a repetir de la misma manera. Que se continúen es otro proceso. Eso pudiéramos verlo más adelante, pero no es tema de acá. Pero la diferencia fundamental entre la emoción y la percepción y la emoción es que la percepción es un proceso que es continuo, inferencial y constructivo, y la emoción es un proceso que pudiéramos decir una reacción inmediata que nos afecta desde el punto de vista fisiológico y psicológico. Cuando dice uno de los compañeros en las intervenciones, nos puede producir rabia y si tenemos rabia, ¿verdad? Eso interviene en nuestra respuesta fisiológica también de molestia. Una emoción grande de alegría también dispara a lo mejor nos dispara desde el punto de vista hormonal para sentirnos bien, ¿entiendes? Ella es una respuesta inmediata, agradable o desagradable. Ahora, ya lo dicen ustedes por allí, si es cierto, no podemos dejar que las emociones influyan definitivamente en nuestra respuesta para la resolución de conflictos, para la toma de decisiones, porque como son inmediatas, no tienen la permanencia que nosotros pudiéramos decir, bueno, solamente con las emociones vamos a dar respuestas verdaderas o válidas o asertivas. Eso se llama autorregulación, pero no es tema de nosotros. La autorregulación creo que la van a ver en el módulo que viene. Entonces tenemos esas diferencias y vamos a ver cómo eso tiene que ver con el tema que sigue,
El tema que vamos a ver a continuación es la empatía. Vamos a ver desde su punto de vista qué es la empatía para seguir adelante. Gracias. Adelante, Judith, te escuchamos. Hola. Ok, bueno, buenas tardes nuevamente. Bueno, la empatía para mí es un sentimiento donde nos identificamos con una persona o con algo o con lo que hace esa persona en su quehacer normal. Es la capacidad de entender a esa persona, de ponernos en su lugar, de saber cómo puede reaccionar ante una situación X que se le pueda presentar, en donde realmente nos identifiquemos. Como por ejemplo, si a una persona le gusta la música y a mí también, entonces yo siento empatía por esa persona, siento una identificación por ella. Y si hay que hablar de un tema en específico para resolver en este caso algún problema, simplemente tenemos que escuchar a esta persona, entender lo que nos está diciendo, validar esos sentimientos por el cual se está haciendo un problema y algo que hay que resolver. Y darle, encontrar las palabras precisas como para darle alguna respuesta que tenga muchísima comprensión y que pueda reconfortar a la persona con su conflicto o con el drama que pueda tener. Bueno, eso es lo que a mí me parece que es la empatía. Es todo, gracias. Bien, la compañera Glenda Navarro también estaba solicitando derecho de palabra, ya puede habilitar su micrófono. Buenas tardes, ¿me Buenas tardes, escuchan? escuchamos. Bien. En cuanto a este punto de la empatía, considero que eh, cada persona, y si nosotros formamos parte pues de dirigir un, un método de resolución de conflictos, debemos conocer lo que es o colocarse en los zapatos del otro. No simplemente por tener empatía significa que me guste algo eh, que le gusta al otro, sino que tenemos que, así no nos guste, colocarnos en el zapato del otro y entender sentimientos, pensamientos y también cada una de las experiencias que pueda tener esa persona, para entonces nosotros comprender y colocarnos en ese punto para ver eh, qué haríamos nosotros si estuviéramos allí, cómo reaccionaríamos, para poder entender mejor y así comprender la situación que está viviendo la persona en conflicto, para poder dar una mejor solución a la circunstancia que está viviendo o que está, que nazca de ellos mismos, pero sí entender y comprender sin juzgar, sin tener una idea propia de la situación o decir, no, pero es que tener un acto de juzgamiento previo a lo que estamos mirándonos, sino que vamos a oírlo y vamos a colocarnos en sus zapatos a entender lo que está pensando, lo que está viviendo, lo que está sintiendo y analizar también sus experiencias pasadas. Gracias. Gracias, compañeras y compañeros, por la participación. Glenda y Judy también, bueno, estamos revisando todas, por supuesto, hasta las escritas, pero las que fueron de forma oral también fueron muy asertivas. Fíjense, la empatía puede ser cognitiva. Recuerdo el ejemplo que puso una de las compañeras de la música. Puede ser cognitiva, puede ser compasiva y de otros tipos. Hay muchísimas formas de empatía. ¿Qué es lo esencial de la empatía? Lo esencial de la empatía es comprender y accionar. Cuando comúnmente se dice empatía es ponerse en los zapatos del otro. Bueno, está bien, pero eso no es suficiente. Empatía lleva un proceso que tiene que ver con comprender la realidad,
qué está pasando con la persona y en consecuencia qué respuesta podemos dar nosotros de manera positiva, entendiendo el proceso de la otra persona. ¿Entiendes? Eso va un poco más allá de ponerse en los zapatos de el otro. La empatía supone que no necesariamente es una simpatía, simpatía es otro concepto, pero como dijo alguno de ustedes, en este caso creo que fue Judy, que no necesariamente a uno le guste algo que haga la persona, pero se puede ser empático con esa realidad. Y las respuestas de empatía no necesariamente tienen que ser respuestas muy grandes. A veces solamente escuchando a una persona y orientándola sobre algo, y ahí el proceso de empatía se desarrolló. Porque la empatía tiene siempre que tener un efecto sobre quien la recibe. Otro de los aspectos importantes es que nosotros no podemos tener la habilidad de la empatía esperando una respuesta. Eso no es empatía, eso es intercambio. La empatía tiene que ser una respuesta espontánea de alguna manera. Eh, si cabe el término bondadosa dentro de lo bueno, exactamente. Eh, si espero, como decir, hice un favor, espero un favor, eso no es empatía, eso no es empatía. Obviamente, nuestros sentimientos nos dicen, bueno, si yo soy una persona que actúa en consecuencia con los demás, no necesariamente voy a esperar respuestas negativas de las personas, pero eso no es lo que debe privar cuando hago acciones de empatía con otros. Como señaló alguien en alguno de los escritos, esto tiene que ver con la inteligencia emocional. ¿Y qué tiene que ver con la resolución de conflictos? Bueno, que la empatía nos abre un campo fértil para dar respuestas asertivas. ¿Mm? Vamos viendo ya la diferencia entre cada aspecto conceptual que estamos tratando y cómo se van articulando para nosotros dar respuesta. Eso es uno de los objetivos que tiene este módulo, que podamos nosotros manejar esos conceptos para cuando estemos en la situación de mediar, nosotros podamos estar entendiendo cada uno y ver cómo influyen en nuestras posibles respuestas. A continuación vamos a colocar una lámina que tiene que ver con empatía, cómo se describe. Les aclaro también que eso no es el único concepto que vamos a ver de empatía. Oye, no, ustedes creo que tienen la obligación además de no conformarse con lo que aquí se les está mostrando. Revisen y sé que algunos de ustedes lo hacen y algunas, y los felicito y las felicito por ello, porque este mundo que tiene que ver con la inteligencia emocional, algunas personas llaman a esto que estamos viendo habilidades blandas. Yo no creo que sean tan blandas, ¿no? Más bien hay que tener mucha entereza para manejarse entre estos términos, digerirlos y entender para poder dar respuesta. Entonces vamos a proceder a colocar la lámina para que la revisen un poco y seguimos adelante. Ahora, yo creo que sí. ¿Aló? Buenas tardes, compañera Jennifer, ¿nos escucha? ¿Aló? Sí, ¿nos escucha? No me vas a escuchar. No, usted no nos va a oír a ella porque ella tiene un micrófono cerrado. O sea, creo que le preguntan por mensaje y usted responde. Ah, excelente. Ok, bueno, si me están escuchando, parte de lo que se ha estado compartiendo en estas dinámicas tiene que ver mucho con el tema de las emociones y de lo que puede ser lo de la empatía.
Sobre todo la forma, creo que es parte de lo que hemos podido aportar, de cómo me puedo sentir efectivamente, sobre todo desde el punto de vista de lo que los demás pudieran generar. Ya va, no sé si esto se estará escuchando. Ujú. Entonces, parte de eso, como muy bien lo decía la doctora Elizabeth, que esa posibilidad que tenemos nosotros o la capacidad de poder colocarnos en el lugar de otra persona y poder desde allí poder ser empáticos, sintiendo lo que la otra persona puede estar pasando, y creo que es fundamental para poder intervenir en la posibilidad de brindar alguna solución que sea de forma favorable a esa persona que puede estar en una situación conflictiva. Porque partiendo de lo que el otro pueda sentir, eso permitiría que se puedan brindar soluciones viables, entendiendo pues la posición que otro pueda tener. Ese es el punto de vista de lo que yo puedo sentir y poder compartir desde el punto de vista de la temática que se viene desarrollando, porque son bastante fundamentales todo lo que tienen que ver con las emociones que podemos sentir y que esas, por supuesto, están ancladas a todo ser humano. Ajá, voy a habilitar. Gracias, Jennifer, por ese aporte tan extraordinario. Y les recuerdo algo, fíjense, a veces no necesariamente nosotros vamos a dar respuestas ajustadas exactamente a lo que es el concepto que estamos trabajando. Es decir, las respuestas que no están tan elaboradas, pero que recogen el espíritu del concepto, son muy válidas, porque esa es una señal de que quien está respondiendo está analizando de alguna forma y reflexionando sobre lo que está allí escrito. Eh, se lo, se lo recuerdo como una forma de que más que eh, entender exactamente los conceptos, encajándolos dentro de un molde, lo que nos interesa es que se analice y se maneje desde el punto de vista de cada quien lo que son los conceptos que estamos trabajando. ¿Por qué? Porque estos no son necesariamente conceptos que no tengan otra interpretación. La compañera que se expresó, Judy, nos dijo en pocas palabras lo que significa eh, manejar la herramienta o la habilidad de lo que es la empatía. Que a veces sin respuestas demasiado elaboradas, sino que recojan el sentir de lo que se quiere expresar en ellos con las características, ¿verdad? Allí en la lámina hay unas características de empatía. Se puede construir desde el punto de vista personal, sin necesariamente estar buscando exactitudes, lo que es una respuesta asertiva. Vamos a dejar para nuestro próximo encuentro un poema, algo este, que tiene una característica de mucha sensibilidad humana, para que ustedes lo revisen y lo analicen y digan de alguna forma qué tiene que ver ese poema, esa expresión que está allí, con lo que es la empatía. Eso lo vamos a dejar pendiente porque para el próximo lunes vamos a entrar ya en el bloque de cierre sobre lo que son los conflictos, sus características, tipos de conflictos, eh, lo que tiene que ver con los niveles y las causas. Entonces, nos despedimos con lo que les vamos a dejar allí. Hasta el próximo lunes.
Esperamos que, bueno, que tengan una semana muy productiva y nos encontramos el próximo lunes. Nos despedimos desde Caracas, el licenciado Carlos y quien les habla, Elizabeth González. Hoy tuvimos una actividad bastante movida y se los agradezco. Agradezco la participación de ustedes porque las encuentro y los encuentro muy conectados con lo que estamos trabajando. Muchas gracias. Hasta luego.